Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien hecho. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa tarde de alabanza. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios, por habernos elegido antes de la fundación del mundo. Señor, tú eres el único Dios que perdona multitud de pecados, el único que rompe el corazón en 1000 pedazos y pone uno nuevo, el único capaz de dar vida a los muertos, el único que abre caminos donde no los hay, el único que puede dar vida eterna. Mi Señor, gracias por todo lo que estás mostrando, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros, en la congregación. Gracias, Señor, por el alimento, por el gas, por la luz, por nuestros ojos, nuestros oídos, porque nuestro corazón late, Señor, porque tú lo haces latir. Mi Señor, son tantas las cosas que tenemos que agradecer y ninguna nos hace falta si te tenemos a ti. Mi Señor, bendito seas y bendito sea tu santo nombre. Amén y amén. Mis hermanos, qué bueno que esta tarde se encuentran con nosotros. ¿No tenemos personas nuevas? No. Ok. Este mensaje se llama Elías, un hombre semejante a nosotros. Elías, un hombre semejante a nosotros. Así es que, mi querido hermano, vamos a Santiago capítulo 5, versículo 14. A ver si podemos poner 14 y 15 en pantalla. Y quiero que pongas mucha atención, mi hermano, porque la verdad es que hace 500 años se tradujo la Reina Valera 1960. Se tradujo en España. Y pues la verdad es que no hay las herramientas que ahora hay. Y una palabra que no está bien traducida, pues le cambia totalmente el sentido a lo que nos quiere decir el Espíritu Santo. Y pues estamos a punto de terminar este capítulo 5. Yo creo que 2 vamos a completar. Este es el mensaje número 38 de Santiago. Me parece que son 40. Vamos a terminar con 40 mensajes. Vamos a ver. ¿Cómo se llama el mensaje? Un hombre semejante o parecido o similar a nosotros. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dale un codazo al que tienes al lado y dile: pon atención. Pon atención, porque pues por eso no captas. ¿Sabes una cosa? De verdad que es impresionante lo que dice la Escritura. Es impresionante. Impresionante. Mira, si cabe 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros?
llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y si tú pones atención, mi querido hermano, de hecho, de este versículo 15, ¿qué crees que dice? Bueno, dice, yo he oído muchos, yo no sé si tú los has oído. Yo he oído a muchos cristianos que dicen, mira, por eso no sanas, porque no tienes fe. Pues de aquí, mi hermano, de este, mira. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Porque pues literalmente dice que si hay fe, pues hay sanidad. ¿A poco no? ¿Verdad que sí? Ok. Quiero que pongas mucha atención, mi querido hermano, porque el Espíritu Santo parece estar enseñando que los creyentes enfermos pueden esperar la sanidad física mediante las oraciones de los ancianos, pero ¿qué crees, mi hermano? Que no tiene absolutamente nada que ver con el contexto que llevamos en el capítulo 5. No tiene nada que ver. Y dices tú, ¿no tiene nada que ver? No. Quiero que te concentres en la primera parte. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Dice el Espíritu Santo. Esa palabra que la Reina Valera traduce de esa manera, enfermo, es asteneo en el griego. ¿Y sabes por qué se traduce enfermo? Porque pues 21 veces pues se traduce como enfermo esa palabra asteneo, incluyendo esta, 21 veces. Pero asteneo se traduce 14 veces como débil espiritual o sin fuerza espiritual. Fíjate, quiere decir enfermo, sí, pero también quiere decir débil espiritual, desanimado espiritual. Fíjate, quiere decir sin fuerza espiritual. Los débiles espirituales literalmente son aquellos que están en derrota espiritual. Son cristianos exhaustos, agotados, cansados, deprimidos. Son aquellos que de alguna u otra manera han perdido la motivación. Y quiero que pongas mucha atención, mi querido hermano. ¿Por qué? Porque quiero que entendamos el contexto para que podamos decir, ¡qué barbaridad! En el capítulo 1 nos dijo el Espíritu Santo que sean hacedores y no solamente oidores. Eso ya no lo dijo en el capítulo 1. Ahí mismo en el capítulo 1, el Espíritu Santo les dice que están haciendo muchas cosas externas, que están ayunando, que están apoyando la obra, que están sirviendo de muchas maneras, que están alabando a Dios en la alabanza, levantando sus manos, llorando. Muchas cosas externas, pero que no se callan la boca. ¿Te acuerdas que nosotros ya dijimos que esta carta describe muchos problemas? Muchos problemas. ¿Sí te acuerdas? En el capítulo 2 estaban haciendo acepción de personas. Estaban tratando muy bien a la gente adinerada, pero estaban humillando a los pobres. Ahí mismo en el capítulo 2 había muchos en la congregación que decían tener fe en Dios, pero no se les notaba en su vida diaria. Ya en el capítulo 3 el Espíritu Santo denuncia el uso incontrolado de la lengua
Y al final del capítulo 3 nos habla de dos tipos de sabiduría que siempre están presentes en todas las congregaciones, en todos los que se congregan en una iglesia cristiana. O tienen sabiduría terrenal, animal o diabólica, o tienen sabiduría que viene del mismo cielo. Y hasta la fecha hay esos dos tipos de sabiduría. En el capítulo 4 el Espíritu Santo denuncia a muchos dentro de la congregación que están en adulterio espiritual, que tienen su corazón, su mirada puesta en las cosas del mundo. Y no solo eso, ya en el capítulo 5 nos habla de personas que están dentro de la congregación, que no son hijos de Dios, personas adineradas, que están acumulando riquezas, están engañando a sus trabajadores, están viviendo llenos de lujos y que es cuestión de tiempo para que estén en el infierno. Eso dice el capítulo 5. ¿Verdad que sí? Ok. ¿Me pones la diapositiva 1, por favor? Ese es el contexto. Los problemas. Ya cuando pasamos al versículo 7, dice el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas que este mensaje se llamó Caminando firme en la tormenta? ¿Sí te acuerdas? Ok. Y le dice el Espíritu Santo a todos los lectores de Santiago: tengan paciencia. Abrimos esa palabra makrotsumia en el griego, con personas difíciles. Y te acuerdas que yo te decía que volteas a ver a los demás. ¿Y qué sucede? Aparte de que te espantas, ¿qué sucede? Te desanimas. ¿A poco no? Porque volteas a ver a los demás y dices tú: este no entiende. Volteas a ver a otra y dices tú: qué hermana tan necia. Y volteas a ver a otro y nomás no quiere cambiar, o es desobediente. Tantas cosas. ¿A poco no? Nos desanimamos. Dice la hermana Chep: sí. ¿Usted también? Sí. Por eso el versículo 7 dice: tengan paciencia con personas difíciles. O sea, hay muchos problemas dentro de la congregación. Tengan paciencia y no quiten su mirada de él. Versículo 8: tengan paciencia, otra vez makotsumia, con personas difíciles, pero afirmen sus corazones. Tiene que ver con el amor y tiene que ver con la santidad. ¿Verdad que sí? En el versículo 9: no murmuren, no hablen en voz baja, señalando los pecados de los demás. Porque ¿te acuerdas? Y fuimos a Romanos y dice: uno come verduras, es débil. El otro dice: ese come de todo. Dice: pues no contiendan. Dice: porque el que no come verduras, dice, para Dios no come. El que come de todo, dice, para Dios lo come. Y luego dice: para uno hay un día en especial para adorar a Dios. Para otro, cualquier día es bueno. Pero el que escogió un día, dice, pues lo hace para su Señor. El que escoge todos los días, lo hace para su Señor. Dice: ¿y tú quién eres para juzgar al siervo de otro? ¿No es verdad? Es decir, el Espíritu Santo dice: de alguna manera, todos tienen la razón. Unos, yo les he dicho siempre, vamos en el mismo camino, pero diferente proceso. ¿No es verdad? Ok. Entonces, versículo 9: no murmuren en voz baja, señalando los pecados de los demás. Jesucristo es el juez. Versículo 10: ¿ustedes sienten que tienen muchos problemas? Tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia. Hupomoné en el griego, paciencia en circunstancias difíciles. Ustedes sienten que tienen muchos problemas. Volteen a ver a Job. Volteen a ver a Jeremías. Volteen a ver a todos los profetas del Antiguo Testamento que hablaron de parte del Señor, y eso sí es sufrimiento. Eso sí es sufrimiento. No el de ustedes. Y yo les decía que todavía no se escribía primera ni segunda de Pedro. Si no, el Espíritu Santo les hubiera dicho: pues miren a los de Pedro. Entonces no le hagan, no se quejen. Estamos en la gloria.
Mira, versículo 10. Tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia en circunstancias difíciles a los profetas que hablaron en nombre del Señor. 11. El ejemplo de Job, su sufrimiento y su final, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros pasando por dificultades? ¿Te fijas que es lo mismo versículo a versículo? ¿Sí te fijas? ¿Está alguno entre vosotros pasando por dificultades? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Regresa a Santiago 5:14, por favor. Y aquí está la clave, mi querido hermano. Aquí está la clave. Y tú vas a decir, wow. Y yo, mi querido hermano, pues yo también dije, wow. Porque ya había visto Santiago. Y la verdad es que yo esto no lo había visto. No lo había visto. Pero ahora ya lo vi. Mira 5:14. ¿Está alguno enfermo? Acuérdate que nos está hablando. ¿Cuántos problemas tienen? Tengan paciencia. Paciencia con personas difíciles. Paciencia con personas difíciles y afirmen sus corazones. No hablen de las personas. Aquellos que tienen un piecito en el mundo y un piecito en el evangelio, pues bueno, déjenlos. Ustedes cuiden su camino. Ok. ¿Está alguno enfermo? Asteneo. Débil espiritual, agüitado, deprimido, desanimado, sin fuerza espiritualmente hablando. Entre vosotros está alguno agüitado porque dice uno, ay, es que estos no se componen, es que estos no entienden, es que mira cuánta necedad junta, es que les dicen las cosas y no quieren obedecer. ¿Sí me entiendes? ¿Está alguno débil espiritual entre vosotros? Pon mucha atención, mi querido hermano, porque ya entramos en materia. Llame a los ancianos de la iglesia y lloren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Cuando nosotros cambiamos la traducción de enfermo por débil espiritual, por desanimado espiritual, por sin fuerza espiritual, tú vas a ver que todo toma sentido. Tú lo vas a ver y vas a decir tú, ¡qué barbaridad! Fíjate bien, entonces, ¿está alguno débil espiritualmente? ¿Sin fuerza espiritualmente entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y lloren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Esta palabra, llame a los ancianos de la iglesia, proskaleo en el griego, llamar al lado de o pedir ayuda. Pida ayuda a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos en una iglesia? Esta iglesia pues es bastante joven, son 5 años. Vamos a cumplir 6 ahora en septiembre. ¿Quién es un anciano, mi hermano? Un anciano es una persona íntegra. ¿Aquí todavía no tenemos ancianos? No, todavía no tenemos ancianos. Todavía no. Es una iglesia muy joven, una congregación muy joven. ¿Los vamos a tener? Seguramente. Seguramente. ¿Quiénes son los ancianos? Son personas íntegras. Son personas que deberían de ser ejemplo en todos los sentidos, en palabra y en obra. Ejemplo 100%. Totalmente entregados a Dios. Personas que no solamente están en la palabra, sino que están practicando las verdades espirituales. Es decir, personas
que son columnas en la congregación. Personas que tienen la capacidad de ayudar al que no camina como debe de ser, o al que está agüitado espiritualmente. Esos son los ancianos. Puedes ir a Primera de Tesalonicenses 5:14. Mira, este es el mismo pensamiento. Ahorita vamos a seguir avanzando, Este es el mismo pensamiento, pero por medio del apóstol Pablo. En Primera de Tesalonicenses 5:14, mira. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Te acuerdas que en Tesalónica había gente flojita? Cristianos flojos, holgazanes. ¿Te acuerdas? Os rogamos, hermanos, que amonestéis, que adviertan a los ociosos, que alentéis, que animen, en el griego, a los de poco ánimo. Y mira número 3, que sostengáis a los débiles. En el griego, que ayudes, que demuestres interés, que seáis pacientes para con todos. Ve a Gálatas 6:1, es la misma idea, la misma idea. Si alguien está débil espiritualmente, si alguien está agüitado, te voy a decir qué es lo que sucede cuando estamos agüitados espiritualmente. Es cuando nos ha afectado lo que pasa a nuestro alrededor. Es decir, te voy a decir una cosa. Cuando estamos constantemente en el servicio, la verdad es que estamos pensando en tantas cosas que no tenemos tiempo de voltear a los lados. No tenemos tiempo. Cuando nosotros empezamos a voltear a los lados, empezamos a ver muchas cosas. Y gran parte de ese tipo de cosas y cuestiones y personas que están a nuestro alrededor nos desaniman y nos pueden desalentar. O no las personas, las circunstancias. ¿Dónde? En el trabajo. Las circunstancias, ¿dónde? En tu casa. Las circunstancias, ¿dónde? También en la congregación. Y terminan por desanimarte y desalentarte. Y entonces es cuando llega esta fatiga espiritual. Mira Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, paráptoma en el griego, pecado por yerro, pecado sin premeditación. O sea, no quiere decir un pecado intencional o pecado consciente. Es decir, un resbalón. Pecado por yerro quiere decir pecado porque no tienes la información. Es decir, no sabes qué es pecado. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, mira quiénes. Ustedes que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Esa palabra restaurarle, catartizo en el griego, ¿sabes para qué se usaba? Para remendar las redes de pescar, para remendarlas. Remendar o reparar. Ese término era usado en la medicina, cuando alguien se fracturaba un hueso o se dislocaba un hueso. Y era poner en su sitio lo que se había dislocado. Entonces, mira, si alguno fuere sorprendido en algún pecado por yerro, no sabe qué es pecado, no tiene la información. Dice, ustedes que sois espirituales, restauradle, remendarle, repárenlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, es el mismo consejo. Ve por favor a la diapositiva 2. Ahora mira, ¿por qué esa es la traducción correcta? Ahorita tú lo vas a ver. Santiago 5:14 fue lo que ya leímos. ¿Está alguno débil espiritual, deprimido,
desanimado, sin fuerza espiritual entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y lloren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Versículo 15, ahí mismo está. Y la oración de fe salvará. Esa palabra sazo en el griego, ahí está, pondrá mejor, preservará al enfermo. Pero aquí no es la misma palabra del versículo anterior. Aquí es la palabra camno. Y quiere decir fatigado. Fatigado espiritual. O cansado espiritual. ¿Sí me entiendes por qué no tiene nada que ver con una enfermedad física? Mira, ¿está alguno débil espiritual, deprimido, desanimado entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y lloren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe pondrá mejor al fatigado o cansado. Ahora mira, esta palabra camno, que es fatigado espiritual o cansado espiritual, está 2 veces más. ¿Puedes ir a Hebreos 12:3, por favor? Mira, se encuentra 2 veces más. Es decir, está escrita solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. Solamente 3 veces. Y las 3 veces habla de fatiga espiritual, de cansancio espiritual. Mira Hebreos 12:3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. A Jesús. A Jesús. Es decir, aquí lo que nos está diciendo, acuérdate que todos los pecados se cargaron en la persona de Jesús. Todos. Para que vuestro ánimo no se canse, camno, hasta desmayar. Es decir, que tú cada que te canses, acuérdate de todo lo que pasó Cristo. Y que de esa manera tú vas a decir pues no es nada con lo que yo estoy pasando. Así. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Fatiga espiritual. ¿Sí me entiendes? Ahora mira dónde más está. Apocalipsis 2:3. Mira dónde está. Apocalipsis 2:3. Mira lo que le dice a las iglesias, a una de las 7 iglesias. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y ya has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. No has desmayado espiritualmente. ¿Sí me entiendes? Ve a la diapositiva, por favor, a la diapositiva 2. Entonces Santiago 5:14, mira. ¿Está alguno desanimado espiritualmente entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y lloren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe pondrá mejor al fatigado, al cansado espiritualmente, y el Señor lo levantará. Egeiro, lo despertará. Ahora quiero que pongas atención, mi querido hermano. ¿Por qué? Porque tú cuando estás deprimido, ¿qué crees? No sirves para nada. Nosotros cuando estamos agüitados, no servimos absolutamente para nada. Tú cuando estás agüitado, ¿le hablas a alguien de Dios?
¿Qué crees? Que era lo mismito que decía David. Ve al Salmo 51, por favor. Era lo mismito que decía David. Me parece que es el versículo, creo que es el 10. A ver, ve al Salmo 51, 10. ¿Te acuerdas cuando David se enredó con Betsabé y que le fue mandado el profeta Natán? ¿Te acuerdas? Este salmo es cuando él se arrepintió. Él se arrepiente. Mira lo que dice aquí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mira el 11. No me eches de delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Por qué? Porque mientras él mató a Urías, tuvo al niño con Betsabé, él mismo dice, también aquí en el Salmo, creo que es el 34, que sus huesos estaban secando. Mira lo que dice aquí. Vuélveme el gozo, la alegría de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Siguiente versículo. Y mira, una vez que el Señor te despierta, una vez que el Señor te vuelve el gozo, la alegría de la salvación, dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Es lo mismo. ¿Me entiendes? Cuando nosotros estamos en fatiga, regresa por favor ahí donde estábamos a la diapositiva. Cuando nosotros estamos en fatiga, no servimos para nada. Cuando nosotros estamos agüitados, cansados espiritualmente, desanimados espiritualmente, no servimos para nada. Y es lo que dice David. Por eso, aquí el versículo 15 dice, y la oración de fe salvará, pondrá mejor, preservará al fatigado, al cansado espiritual, y el Señor lo despertará. Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Ahora fíjate bien. Cuando tú ves estas palabras en el griego, dices tú, sí, no habla de enfermedad física. Habla de un cansancio espiritual ocasionado. ¿Ocasionado por qué? Porque estás viendo a las personas y porque estamos viendo las circunstancias que están a nuestro alrededor y es muy pesado. Es algo que nosotros no podemos ni debemos de cargar. ¿Por qué? Porque nosotros no somos Dios. ¿Quién es Dios? Es Él. ¿Quién es el que tiene el control? Él. Nosotros nada más obedecemos y caminamos. Va a llegar el día, mi querido hermano, que va a haber una persecución de cristianos. Y eso no quiere decir que Dios perdió el control. Va a haber un día que las estrellas se van a apagar. Va a haber un día, las cosas ahorita, hoy por hoy, ¿cómo están, mi hermano? Nomás no las ve quien no quiere verlas. La violencia al máximo. Las adicciones al máximo. Los pecados sexuales al máximo. ¿Sí me entiendes? Ahora bien, ¿por qué con esto que yo te estoy diciendo dices tú, efectivamente? Ve al versículo 16, Santiago 5:16. Pero no solo eso, mi querido hermano. No solo eso. Mira lo que sigue después, versículo 16 y 17. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y llorad unos por otros para que seáis sanados. Esta palabra sanados también se refiere a sanidad física, pero también se refiere a sanidad espiritual. ¿Sí me entiendes? Pero no solo eso.
La oración eficaz del justo puede mucho. Siguiente versículo 17. Y luego, después de estas cosas que yo te digo, dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones. Es decir, pasiones semejantes, pasiones similares a las nuestras. Ahora bien, te voy a hacer una pregunta. Si te acuerdas del profeta Elías, ¿verdad que sí? Es impresionante lo que hizo Elías, ¿no es verdad? ¿Te acuerdas qué pasó con Elías? Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué pasó con Elías cuando Jezabel lo amenazó? ¿Qué pasó? Se espantó. Una se espantó. Otra huyó, se echó a correr. Otra se quería morir. Ahora fíjate bien. En ese momento Elías ¿no estaba desanimado? ¿No era débil espiritual? ¿No estaba sin fuerza espiritual? Y cuando empiezo a ver las palabras y luego empiezo a ver a Elías, yo digo, wow, jamás habla de sanidad física. Habla de personas de acuerdo al contexto que están viendo los problemas, que están viendo a las personas y que se debilitan espiritualmente. Fíjate bien, mi hermano. En Primera de Reyes, ¿sí viste lo que yo te leí? Que les dice, bueno, pues escojan un animal. Y ¿saben qué? Pues bueno, ustedes hagan holocausto a su Dios o a sus dioses. Yo voy a hacer mi holocausto. El que responda con fuego, dice, ese que sea Dios. ¿No es verdad? Ok. En Primera de Reyes capítulo 18, ¿sí puedes ver esto, mi hermano? Una de las personas, o de tantas, pero una de tantas personas que le desanimaron las circunstancias fue a Elías. ¿Te parece casualidad que Elías esté aquí? No, mi querido hermano. Cuando hablamos de cosas espirituales no hay casualidades. Y eso combinado con una mala traducción cambia todo el sentido de la escritura. Fíjate bien, ya allí en el capítulo 18 de Primera de Reyes, puedes ir al 18:30, por favor. Entonces el profeta Elías les dice, escojan un buey, prepárenlo ustedes e invoquen el nombre de sus dioses, pero no pongan fuego debajo. Ellos toman al buey, lo preparan e invocan el nombre de Baal. Dice la escritura que desde la mañana hasta el mediodía y que gritaban, Baal, respóndenos. Pero nadie respondía. Ya a mediodía Elías se burlaba de ellos y les decía, griten más fuerte. Quizá está meditando, o tiene alguna chamba, o va de camino, o tal vez duerme y ya hay que despertarle. Y dice la escritura que gritaban a grandes voces y se zanjaban, se cortaban con cuchillos y lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear sangre. Pasó el mediodía y ellos seguían gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Es decir, ya les habían agarrado las 3 de la tarde. Y no hubo voz que respondiera. Eso está pasando. Y mira aquí versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre.
edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua. Fíjate bien. Corta al buey y les dice: pues ahora llenen 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. Mira versículo 35. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová. Imagínate qué impresionante. Qué impresionante, mi hermano. Ahora, ¿sabes qué? Ahora ya no manda fuego del cielo a comerse el holocausto. Ahora cambia el corazón de las personas. Eso es lo que hace. Cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. ¿Qué te parece? Ahora bien, mi querido hermano, ¿me ayudas con el piano, por favor? Ahora bien, ¿qué era lo que Elías esperaba? Te voy a decir qué esperaba Elías. Nomás imagínate. Primero, ora a Dios. Literalmente detiene la lluvia durante poco más de 3 años. 3 años. Antes de esta escena del fuego, habla con Acab y le dice: ya va a llegar la lluvia. Después de que los degolla, de que asesina a los profetas de Baal, dice la escritura que empieza a orar. Después de 3 años, 3 años y medio, empieza a llover. ¿Qué era lo que esperaba Elías? Obviamente que Israel se convirtiera, todo Israel. 2, que Acab, el rey Acab, porque ahí estaba presente, se convirtiera. Y que luego llegara con Jezabel y que le dijera: ¿qué crees, hombre? Y que una vez diciéndole lo que había pasado, Jezabel cayera de rodillas delante de Jehová. Eso es lo que esperaba Elías. ¿Qué otra cosa esperaba Elías?
que Israel se volviera completito y más allá delante de Jehová. Pero ¿qué crees? Que no ocurrió así. Ve al 19:1, por favor. No ocurrió así. Mi querido hermano, ¿cuántas veces las cosas no están como nosotros queremos? ¿Cuántas veces? ¿Sabes una cosa? Aquí cada día se ve más servicio. Más servicio. Cada día se ve más el amor entre las personas. Te voy a compartir. ¿Te acuerdas que yo te he compartido que Marian me decían 4 médicos diferentes que iba a morir? En ese tiempo nos congregábamos en una iglesia bien grandotota, aquí de Zitácuaro. Y me acuerdo que el sábado, milagrosamente, a ella lo operan el jueves en la noche. El sábado, a la hora de la comida, nosotros ya estábamos en casa. Y yo me acuerdo que le dije a mi esposa: mira, pon café. Porque llegamos a la hora de la comida, obviamente no había comida en casa. Pasamos a los sauces, jamón, queso blanco, queso amarillo y pan Bimbo. Eso comimos. Y llego a la casa donde vivíamos en ese tiempo y le digo: ¿sabes qué? Pon una olla de café. Y me dice mi esposa: ¿pero para qué? Le digo: pues es que van a venir hartos hermanos. Yo era líder de alabanza, mi esposa era líder de los niños, y los 3 de los 4 tocaban en la alabanza de los domingos. Entonces yo dije: no, van a venir hartos. Que llego en la noche el sábado y uno llegó. Y el domingo le digo: ahora sí van a venir, si es domingo. De eso ya pasaron más de 10 años y nadie ha venido a preguntar cómo está. Ya del amor, ya ni hablamos. ¿Para qué? ¿Sí me entienden, mi hermano? Aquí hay personas que cuando llegan al hospital y subimos quién quiere participar del hospital, hay personas que me hablan y me dicen: yo no puedo, pero puedo pagar a alguien que lo haga. Aparte los que dicen: yo sí voy, yo a tales horas, yo a tales horas, yo a tales horas, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello. Se ve más amor, pero falta mucho más. Se ve servicio, pero falta mucho más. Se ven cosas buenas, pero falta mucho más. ¿Pero qué crees? Que cuando yo estoy orando, yo sé que me falta muchísimo más a mí, a mi esposa, a mis hijos y a ustedes. Es cuando veo quién es Dios y me doy cuenta quién soy yo, me doy cuenta quién es mi familia y me doy cuenta cómo está la congregación. Y yo digo: Señor, perdón, Señor, ¿cuánto nos falta? Quisiera que estuviéramos mejor, ¿verdad? Entonces, eso está pasando con Elías. 19:1. Acab dio a Jezabel, a su esposa, la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Es decir, te voy a degollar, así como degollaste. Y le está diciendo estas palabras: así me hagan los dioses y aún me añadan. Dice: te lo juro por mis dioses. Es lo que le está diciendo.
Versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue. Esa palabra en el hebreo significa huyó despavorido. Eso significa. Se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. No quiero que pierdas de vista. Un día antes mató a 450 profetas de Satanás. Y como el mismo Elías lo amenazan y él siente que Dios no lo puede proteger. Dejó de ver a Dios y vio a la vieja chismosa, la amenaza, y dijo: ay, mamacita. ¿Sí me entiendes? Versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y miren lo que dice ahí: y deseando ¿qué? Morirse. Dejó de ver a Dios, empezó a ver las circunstancias. El resultado no era lo que él esperaba. Él esperaba que dijeran: todo Israel dobló la rodilla delante de Dios. Y miran, ahí va el profeta Elías. Eso era lo que él quería. Pero no es como nosotros queremos. ¿Cuál era la tarea de él? Pues imagínate, si a Elías lo ponen en lugar de Jeremías, madre mía, al año abandona Judá, al año se va. Jeremías casi 40 años. Y si tú cuentas los dedos de esta mano, sobran para decirte quién hizo caso a Jeremías. 40 años. Es decir, nosotros nomás tenemos que caminar, caminar y caminar. Que hay unos corazones duros, déjalos. Tú pídele a Dios. La salvación es personal. Hay otros que no quieren entender, déjalos, que no entiendan. Hay otros que quieren vivir como quieren, déjalos. Hay otros que no quieren caminar, déjalos. ¿A poco porque son necios Dios ya dejó de ser Dios? Mi querido hermano, fíjate bien. Todo lo que sucede hasta el grado de que se deprime tanto, depresión espiritual. ¿Ya viste por qué acá en Santiago habla del cansado espiritual? Hasta pone de ejemplo a Elías. Yo cuando veo todo esto, mi hermano, yo le digo a Dios: Señor, me voy a la NTV, dice enfermo. Me voy a la NBI, enfermo. A la Reina Valera 2020, 2015, enfermo. No es enfermo, es una persona desanimada espiritualmente, débil espiritualmente, por estar viendo los problemas de la congregación. Y por eso después menciona a Elías. ¿Por qué? Porque es uno de los más claros ejemplos de lo que sucede en una persona que quita su mirada de Dios y que se desanima a tal grado de que quiere morirse. Mira, debajo de un enebro y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Ve al versículo 9, por favor. Antes de este versículo empieza una muestra de amor impresionante que no vamos a ver ahorita. No vamos a ver ahorita.
Pero es una muestra de amor impresionante. El ángel de Dios le da comida y bebida a Elías. Fíjate, está en desobediencia, le corre, desconfía de Dios, se deprime, y Dios no lo abandona, le da de comer y de beber. No lo vamos a ver. Versículo 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, fíjate, Dios le dice: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Siguiente versículo. Él respondió, y quiero que pongas atención en este versículo. Él, todo lo que sucedió en él, sus emociones, todo lo que sucedió, le dice Dios: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Es decir, él estaba totalmente cegado por la depresión, cegado porque no se habían convertido a Dios, cegado porque el ministerio no tenía el éxito que él pensaba que iba a tener. Totalmente cegado. Ve al versículo 11 y mira, impresionante. Él, Dios, le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y pon atención, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. Es decir, Elías lo vio en el silbido apacible del viento. Fíjate bien, ahí lo vio. Y salió y se puso a la cueva, a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, otra vez la misma pregunta de Dios: ¿qué haces aquí, Elías? Fíjate bien, el terremoto, el viento y el fuego. ¿Sabes qué significa eso? El terremoto, el viento y el fuego era cuando él estaba degollando a los profetas de Satanás. Allí estaba la mano de Dios presente, visible ante él y ante todo Israel. Pero Dios le está diciendo: aunque parece que no está sucediendo nada, yo sigo haciendo cosas. Mi hermano, ¿cuántas veces nosotros decimos: esto está mal, aquello no está bien, me está yendo así, me está yendo asá? Parece que no está Dios. No, mi querido hermano, no. Si Dios dejara al más insignificante de sus hijos, al más pequeño, al más humilde, ¿sabes qué? Dejaría de ser Dios. Ya no sería Dios. Nadie se puede perder. Nadie. Dice Romanos 11 que hasta que entre la totalidad de los gentiles, la plenitud de los gentiles, es decir, nadie, ni siquiera uno solo, puede ser olvidado por Dios. Nadie. Entonces lo que Dios le está diciendo: cuando tú estabas degollando, ahí está el terremoto, ahí está el viento, ahí está el fuego. Ahorita parece que no sucede nada, pero yo sigo ahí. ¿Sí me entiendes? Ahora cuando Dios le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Versículo 14.
Él responde igualito que antes de que viera el viento, el terremoto y el fuego. Igual, es decir, no cambió nada dentro de él. Estaba tan atolondrado viendo lo que había sucedido o lo que estaba sucediendo a su alrededor, que no fue capaz de percibir que Dios no pierde el control. No pierde el control. Por eso acá en Santiago dice: ¿alguno de vosotros tiene cansancio espiritual? ¿Alguno de vosotros ha volteado a ver más a las personas que a Dios? ¿Alguno de vosotros está viendo las circunstancias? ¿Alguno de vosotros busque apoyo en el que va más adelante? Mis hermanos, ustedes no tienen por qué vivir solo las batallas. No hay una sola cosa que tú me vengas a contar que yo no haya ya vivido. No hay una sola cosa. Una. Si tú estás pasando por problemas solo, es porque quieres. Es porque quieres. Por eso dice: ¿hay alguno con cansancio espiritual? Dice Santiago: llame a los ancianos de la iglesia, que oren por él. La oración de fe va a despertar al que tiene cansancio espiritual. Y luego dice: volteen a ver a Elías. Elías, por ver las circunstancias, se fatigó. ¿Sí me entiendes? Mira, otra vez Elías, después de todo eso, dice lo mismo: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Versículo 15. Mira lo que sucede. Al ver Dios que él seguía viendo las circunstancias, que él ya lo había perdido de vista a él, entonces le dice: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey de Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Qué pasó? Que le tuvo que pasar la estafeta, la capa, a otra persona. Claro, todos sabemos que se lleva Elías con cuerpo y chanclas. Se lo llevó. Eso lo sabemos por la misericordia de Dios. Por eso el Espíritu Santo acá en Santiago, si ves cómo de ninguna manera se refiere a alguien enfermo físicamente, de ninguna manera se refiere a cansancio espiritual, fatiga espiritual. Y por eso dice: pues vean Elías, él es similar en pasiones, igual que ustedes. Así era Elías. Vea 1 Corintios 10:11, último versículo. Si alguien se desanimó por ver las circunstancias, fue Elías. Si alguien la pasó mal por ver las circunstancias, por dejar de perder de vista a Dios, fue Elías. ¿Sí me entiendes? Mira lo que dice aquí. Y estas cosas, todos los versículos anteriores nos habla del Antiguo Testamento, de los pecados de Israel y de cómo pagaron las consecuencias. Y estas cosas, dice la palabra, les acontecieron como ejemplo. Todo lo escrito en el Antiguo Testamento está escrito para darnos ejemplo a nosotros de cómo son las personas, de cómo reaccionaron las personas. Y eso nos debe de ayudar a nosotros a no cometer los mismos errores.
y están escritas para advertirnos. Eso quiere decir en el griego, para advertirnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Mis hermanos, Elías, un hombre semejante, y vaya, que es semejante a nosotros, similar a nosotros, ¿a poco no? ¿Cuántas veces, mi querido hermano, estamos volteando a los lados? ¿Sabes una cosa, mi querido hermano? No quites tu mirada de Dios. Si no quitas tu mirada de Dios, yo te lo puedo asegurar, todo va a estar bien. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, si tú estás aferrado con uñas y dientes, Dios no va a faltar a su palabra. Y nunca, ni un solo día. Mateo 28, ¿qué dice? He aquí, yo estoy con ustedes tan solo unos días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de este mundo. ¿No es verdad? Simplemente aférrate, mi querido hermano, aférrate.